la tele nos pegamos el día saludándonos. Buenas tardes, hola, hola, nos vemos en el pasillo. Bueno, en fin. pero vengo de tarde en tarde de vez en cuando, pero es un placer. A debatir, como he dicho anteriormente, te lo comentaba, con estos dos contertulios o hablar de lo mío, que es lo que realmente soy, abogado, y hablar de las novedades que se vayan produciendo, lo que pueda ser interesante para los televidentes. Bueno, pues venga, vamos a hablar, como dijo Paco Umbral. He venido a hablar de, Pues mi de mi libro. libro. En este caso, Antonio Caracuel ha venido a hablar de un tema que, en fin, supongo que ustedes lo habrán notado, la avalancha de cartelitos que le han salido en el ordenador, en el móvil. ¿Acepta usted unas nuevas condiciones que tienen que ver con la nueva ley de protección de datos? Bueno, pues justamente por eso hoy hemos querido invitar a Antonio Caracuel, porque desde ya tenemos una nueva normativa. Tenemos una nueva normativa desde el pasado viernes y tiene que venir otra nueva normativa ya nacional. El viernes entró en vigor, no que se aprobara, el Reglamento General de Protección de Datos aprobado por la Unión Europea, con lo cual entra no solamente en España, sino en todos los países de la Unión Europea, que fue aprobado el 25 de mayo del año 2016 y que dio una moratoria de 2 años para que fuera aplicado en cada uno de los países. 2 años que aquí en España, recordarás, Roberto, cuando estuvimos con el técnico en protección de datos que tenemos en nuestra empresa, pues parecía como algo raro que vienen a hablar esta gente, y era el mes de febrero. De febrero para acá, pues todo el mundo, o los empresarios y profesionales, como hablaremos más tarde, pues están un poco pues como asustados. ¿De qué trata? Pues lo dice el mismo término, protección de datos personales. Si estamos hablando, ¿cuáles son los datos personales? Nombre, apellido, dirección, teléfono, email, documento nacional de identidad, e incluso nuestra localización en el mapa que se puede hacer. Estos son los datos estrictamente personales y que protege esta legislación. Vale, o sea que la pregunta, o ante la pregunta, Antonio, de ¿a quién afecta esta ley? Supongo que a todos, ¿no? Porque al fin y al cabo todos estamos poniendo nuestros datos en Internet en algún momento para comprar algo, para darnos de alta en una aplicación, en una red social. Pero nos afecta según cómo. Es decir, por un lado nos puede afectar a todos, como usuario, como comentábamos anteriormente, todos somos usuarios y nos va a afectar a todos, pero luego de lo que realmente también venía que hablar, afecta a todas las empresas, a todos los profesionales, sean sociedades o sean autónomos, a la tiendecita de barrio, a la peluquería, a la estación, a la gasolinera, al abogado, al economista, a todos aquellos que manejan los datos personales de otras personas. También, porque son los canales. Solamente pensamos en Facebook, solamente pensamos en Twitter, solamente pensamos en las instituciones públicas, pero todos los profesionales y empresarios estamos manejando datos de otras personas. ¿Cuáles son los cambios más significativos con esta nueva ley de protección de datos personales? La primera, que no es algo estático. Con la antigua ley orgánica de protección de datos decía, bueno, hago una declaración, digo que estoy en regla, que creo mi base de datos, la deposito en la Agencia Española de Protección de Datos y he terminado y lo doy por hecho. No, la actual ley es mucho más interactiva, es decir, no hay que depositar ninguna base de datos, no hay que decirle a la Agencia Española qué datos estamos manejando, sino los tipos de datos que estamos manejando en un momento dado. Y luego hay otra serie de cambios, podemos hablar más adelante, como son las multas, son considerables. Por eso es importante también para los empresarios y para los profesionales el hecho de que, dependiendo de los datos personales que estemos manejando, será necesario o no contratar incluso a un asesor externo. Si son datos de alto nivel o de nivel alto, o somos empresas muy grandes o las instituciones públicas, van a tener una persona que sea el responsable, el DPD o el DPO, el delegado de protección de datos, o el Data Protection Officer, también es otra. Y luego, pues, ya digo, he hablado de la responsabilidad y sobre todo, y lo más importante, que no se puede utilizar los datos de una persona sin su consentimiento expreso. Que es lo que el consentimiento expreso. Claro, lo que pasa es que nos está pasando a todos, ¿no? Que hemos abierto el ordenador en los últimos días, el fin de semana, nos han llegado emails y en fin, por no leerte todo ese tocho, ¡pum!, le das a aceptar. De alguna manera ya estás dando tu consentimiento. Aparte de que ahí viene el consentimiento, lo que se llama técnicamente a doble capa. Es decir, cuando entramos en una de estas, dice, mire usted, no puede seguir para adelante si no acepta la política de protección de datos. ¿Acepta o no acepta? Si quiere usted consultarlo, pincha aquí. Entonces, cuando al que le da, no, puede uno pinchar, leerse y nadie se lo lee. Y ahí es donde estamos autorizando, por ejemplo, la cesión. Si estamos con una empresa, por ejemplo, el otro día lo hablaba con Banco Santander, que me lo envió y me dio por leerla, porque es mi trabajo, sin leerlo todo.
y entonces le estaba dando la aceptación para que recibir documentación de Banco Santander y de 12 o 15 empresas que dependen de Banco Santander. Información que puede ser informativa, ofrecer productos y demás, a no ser que digas lo contrario. Y es lo que se llama una aceptación en doble capa. Si vamos a comprar un billete de avión por internet o una reserva de hotel, es que nos obligan. Claro. Mire usted, hasta que no apruebe la política de protección de datos no puede usted seguir para adelante. No puede seguir. Así que le das se lo hace, pero que sepamos el riesgo que estamos corriendo. Antonio, has hablado antes de sanciones. ¿Cómo van a ser esas sanciones? Ponme algún ejemplo para que nos podamos entender los mortales, los que no vivimos en el Olimpo de lo legal. Que nos pille, pues bueno, estamos hablando de las sanciones. Estamos pendientes de una regulación a nivel nacional y espero que sea más explícito a la hora de las sanciones. La normativa comunitaria habla de sanciones para aquellas infracciones que sean consideradas las más graves, que pueden ser hasta 20 millones de euros o un 4% de la facturación total de la empresa a nivel mundial. Si estamos hablando de una empresa de Málaga que facture 100.000 euros para ganar 25, tenga unos beneficios de un 25, de un 30%, pues bueno, la facturación se lo puede llevar para adelante. Estamos hablando un 4%. Estamos hablando que para muchos negocios puede ser este 4%. Si son considerados menos graves, hasta 10 millones y un 2%. Este hasta es discrecional y va a ser la Agencia Española de Protección de Datos la que indicará cuáles son las sanciones a imponer. Luego hay una tercera, que es la que esperemos que se vaya aplicando, que son los apercibimientos. Ahora hablaré de ello porque se abre una línea un poco oscura a la hora de un posible negocio para algunas empresas. ¿Cuál es el apercibimiento? Se ha incumplido o se ha tenido un error, se pone aquel ciudadano que está en su derecho, lo pone en conocimiento, pone una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, la Agencia Española te lo comunica a ti, y tú, viendo que lo has hecho no de mala fe y que lo corriges rápidamente, se quedará ahí sin ninguna sanción económica. Por ejemplo, el que se coloque en cualquier establecimiento laboral o establecimiento cámaras en las zonas comunes de una empresa sin avisar a los trabajadores de que están las cámaras. O incluso cuando vamos a cualquier empresa privada y hay cámaras, tiene que haber un cartel que lo anuncie, que se está grabando. Incluso si no queremos que se quede grabada nuestra imagen, los datos de contacto para poder rectificarlo. Esta es llamémosle un error que si se corrige con rapidez se queda en un mero apercibimiento. El hecho de que una empresa, por ejemplo, dé a conocer su página web, dice, mire usted, aquí le mando mi página web, deme usted su autorización para seguir enviándole notificaciones. Pero se la envío a 1000 y a los 1000 lo pongo con copia y no copia oculta. Con lo cual estoy dando esas direcciones a terceras personas. Estos serían, llamémosle, errores leves o muy leves que no llevarían ningún tipo de sanción. La grave, vayámonos al ejemplo que ha ocurrido aquí en Málaga, y no hace más de un año de dos, que se encontraron en un contenedor en Fuengirola expedientes médicos. Eso es considerado muy grande. Es decir, oye, por limpiar, pues esa clínica o ese hospital no puede coger los expedientes médicos, que son datos muy sensibles, y tirarlo a la papelera o luego tirarlo a un contenedor. Para poner un ejemplo de una esquina y de otra. Vale, estamos hablando de la Ley de Protección de Datos, es noticia, es información útil además. Vemos que afecta a todos, a los que somos usuarios y a los que son empresas. ¿Qué deberían hacer las empresas? Porque lo comentabas antes, desde la estación de servicio, desde la gasolinera, la panadería, pero también Facebook y Twitter. O sea, quiero decir, todas las empresas tienen que estar al tanto de esta nueva ley. No en ese, bueno, mi consejo, que toda empresa que entre en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, que hay un donde se puede dar uno la idea de si necesita o no necesita ayuda de terceras personas, o rellenando los formularios que vienen en la propia agencia, pues es necesario. Si aquella persona, estamos hablando del tendero de la esquina, que no maneja datos, puesto que no tiene ni siquiera empleado, pues a lo mejor, aunque deba de tenerlo, pero no necesita de ayuda exterior, de ayuda externa, sino que él mismo, entrando en esta página de la Agencia Española de Protección de Datos, pues sería suficiente. Por otro lado, pues estamos hablando, imaginaros, pues asesores fiscales, o estamos hablando abogados, o estamos hablando de entidades bancarias, que ya pueden tratar datos de nivel medio, de nivel alto. Me imagino un abogado que esté tratando expediente por una violación, por una agresión sexual. Estamos hablando que ya lo han hecho, afinando mucho, pero ya hay resoluciones al efecto. En una declaración de la renta, la afiliación sindical, que es un dato protegido.
pero en una declaración de la renta, es decir, yo me deduzco porque estoy afiliado, como seguro que lo está Fernando, que hemos estado anteriormente con él, pero no es un dato protegido, o la aportación a la Iglesia Católica tampoco se entiende que sea un dato de nivel alto. Pero si han consultado en un colegio, estamos tratando de datos de menores o incluso aquellos menores que necesiten una comida especial. Es decir, que estamos hablando que no hay dos casos iguales y que habrá que verlo. Y tener en cuenta que aquellos empresarios y profesionales, ellos manejan dos tipos de datos sensibles. Por un lado, los de sus trabajadores, que son datos que está manejando, y por otro lado los de sus clientes que le están dando sus datos. Con lo cual, eso ya en este sector o en estos temas, cualquier empresa mediana que tenga trabajadores sí que lo necesitaría ya pues contactar o conectar con una empresa. ¿Qué es eso de una DPD que hemos escuchado estos días? DPD, no sé, bueno, si tú me puedes poner un poco de luz. Eso, lo de DPD son la nomenclatura que viene, lo que es el responsable de los tratamientos, el responsable de seguridad, o los delegados de tratamiento o el DPD. Son las distintas personas que intervienen y para no asustar a los televidentes son el propio empresario, que es el responsable de tratamiento, el responsable de seguridad. Por ejemplo, imaginaros en esta empresa que se tiene contratado también a un graduado social, este sería un delegado de tratamiento porque se le dan los datos de los trabajadores para hacer las nóminas, el asesor fiscal que se le da los datos también sería otro delegado de tratamiento y el DPD, el delegado de protección de datos, sería para las empresas medianas, incluso algunas pequeñas, dependiendo del nivel de los datos, y las grandes, pues un profesional que se encargaría de montar todo esto, interno, externo de la empresa. Hablando de profesionales, en Caracol Abogados estáis especializados en esta ley de protección de datos. De hecho, ya dijimos hace unos meses, empezamos a hablar de este tema, sabiendo que iba a llegar esta nueva normativa desde el viernes que ha entrado en vigor. En fin, por si alguien se quiere poner en contacto con vosotros. Nosotros, fíjate, lo hicimos a partir de febrero. Yo en febrero, cuando estaba implantando este sistema en mi empresa, y el profesional que lo tenía, David Fournier, que estuve con él aquí en el mes de febrero, me di cuenta de lo que había en el mercado, de la oferta que había en el mercado y que podía ser escasa o no completa. Entonces lo que hemos lanzado ha sido un paquete que conlleva más. ¿Por qué? Porque para darle tranquilidad al cliente final, aparte de buscar un profesional como David, que es el técnico que lleva 15 años implantando protección de datos en la provincia de Málaga, una vez implantado hay un mantenimiento. El mantenimiento es desde el punto de vista técnico y lo más importante, por desgracia, lo que siempre hablamos, jurídico. Lo que hemos incluido nosotros ha sido también en el mantenimiento una defensa jurídica. Es decir, que si hay una tercera persona que va a remitir una queja a la Agencia Española de Protección de Datos y se abre un procedimiento administrativo, dar esa cobertura de defensa jurídica aparte del tema puramente técnico. Y hemos ido más. Como al final estamos hablando de dinero, pues sí, llevamos varios meses y ya tenemos alguna compañía de seguro que dé cobertura por una póliza de responsabilidad civil a este tipo de problemas. Es decir, que si tenemos un problema, como por ejemplo, no que nosotros hagamos las cosas mal, sino que en nuestro ordenador pueda entrar un hacker, un pirata, y se haga cargo y se nos robe todos los datos personales. En primer lugar, tenemos 3 días para comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos y luego comunicar a todos nuestros clientes que nos han robado los datos y esperar que no nos pongan ninguna demanda. Si no lo ponen, que haya una póliza de seguro que lo pueda proteger. Vale, pues todo esto en Caracol Abogados, que yo no conocía vuestro logo, ¿eh? No, este es el que se ha hecho específico con la empresa. La empresa se llama LexDatos, que es la importante. Entonces lo que hemos hecho ha sido añadir el logo de SEA, SEA LexDatos. Bueno, pues nada, oye, la unión hace la fuerza. Antonio Caracol, nuestro abogado de confianza, queríamos hablar de este tema. Desde el viernes tenemos una nueva ley de protección de datos personales. En fin, a los usuarios, a todos nosotros ya nos habrá llegado el tema de acepta y hemos aceptado. Y a los que son empresa, pues ya saben que a partir de ahora hay que ponerse las pilas al respecto. Antonio, muchísimas gracias, como siempre. A vosotros. Que nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos pronto, cuando Seguro queráis. que sí. Y que protejamos nuestros datos. Gracias, abogado. Hasta luego. Y